En estas horas, la noticia es el veto presidencial al aumento jubilatorio y a la ley de emergencia en discapacidad, quizás como los temas centrales, mientras el Congreso Nacional se prepara para otro debate interesante que va a ser el tema universidades, que vuelve a estar en el eje informativo. Nos gusta escuchar a personas que nos ayudan a pensar la realidad de una manera distinta, a una mirada desde la experiencia de lo que está pasando en nuestro país. Julio Bárbaro es analista político, hombre que cumplió rol en la Cámara de Diputados de la Nación, justamente, quizás uno de los principales referentes, o yo lo tengo al menos como una persona referente a la hora de escuchar testimonios del peronismo argentino, y con él queremos pensar juntos esta cuestión de la realidad que se vive en nuestro país. Julio, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buen día. Ya cuando usted dijo diputado, me acuerdo, soy de los pocos que quedamos de diputados del 73. Uy, qué fuerte eso, ¿no? Pensar en esa etapa previa a la época más oscura de la Argentina. O sea, yo fui diputado con Perón en el 73 y volví a ser diputado por Luder en el 83. Ya la decadencia del Parlamento estaba a la vista, ¿no? ¿Ah, sí? Pero sí. En el 73 éramos hijos de la rebeldía. Había un Parlamento de lujo. Y en el 83 ya era un Parlamento post-golpe muy... Había aparecido el personaje del operador económico, el intermediario entre el poder político y los negocios. Ese que lentamente fue desplazando al pensamiento político, ¿no? Y hoy, cuando ves hoy una sesión de diputados, ¿qué pensás? Me da vergüenza. Yo me acuerdo que leer estaba no se le ocurría a nadie leer. Éramos, digamos, eran los diputados radicales, los del MID, los conservadores Falabella, eran todos, los del PC, era una cámara de lujo con oratorias sólidas y gente formada. Y hoy veo obedientes, los gobernadores mandan empleados. Usted fíjese que cuando los medios tienen que entrevistar diputados o senadores, tienen muy pocas alternativas. Totalmente. La mayoría no hablan. Totalmente de acuerdo. Nada. Y en el caso de los vetos, mira, ya que hacemos comparaciones del 73-83 y la actualidad, el veto era algo que se utilizaba mucho como herramienta por parte de un gobierno nacional. No se usaba, era un país de diálogo. Anoche escuché el programa de Pañi y estaba dos historiadores importantes viendo el análisis de que en qué momento se pinchó la Argentina. Camila Perochena, que es una chica inteligente, y no dijeron nada. ¿En qué momento se pinchó la Argentina? Y tienen que decir la verdad. ¿En qué momento? Yo fui diputado en un país que no tenía caídos. O sea, fui diputado en un país cuya deuda externa, cuando cae Isabel, la deuda externa es 6.000 millones de dólares. Sí. No había un 5% de desocupación y, digamos, ese país fabricábamos aviones, locomotoras, vagones. Yo era taxista en Ucián Di Tella, que era un coche hecho por nosotros. Y después, en nombre del peronismo, se terminó importando Durmiente. La decadencia, o sea, anoche Raigora y ella no dijeron nada. La Argentina fue el país que generaba mayor riqueza del continente hasta que apareció Martínez de Oz. Pero lo fue con Lanusse, con Leviston, y hablemos con Frondicio, con Ilia. Entonces después se estupidiza todo, y el peronismo, el antiperonismo. El peronismo que hay en el 55, hay 18 años que son de otras políticas. Pero analizar la historia hay que hacerlo a fondo. La destrucción de la Argentina empieza con Martínez y se lleva adelante con Carlos Saúl Menem, que es la destrucción del ferrocarril, la venta del ferrocarril, la destrucción de todo se hace con Menem, en nombre del peronismo, ¿no? Bueno, pero ahí tenés un presidente de la Nación que lo
endiosa y dice, bueno, hasta ahora era la mejor presidencia de la historia del país, de los últimos 100 años. El tema acá estamos confundiendo. País rico es aquel cuya sociedad tiene un nivel de integración digno. Los jeques árabes corrían la carpa, aparecía el petróleo y se compraban el Rolls Royce. Y ese país no era más rico, el jeque era rico. La Argentina fue un país con ricos, pero eso no es un país rico. Fue un país rico cuando integró a su sociedad. Europa es rica, que tiene a todos sus habitantes con salud y educación paga. No, Estados Unidos es un país con ricos, donde los ricos son muy ricos y los pobres se arrastran. ¿Y Argentina está en esa línea? Argentina está realmente agonizando, porque es una sociedad que no tiene rumbo. Lo que es Uruguay, lo que es Chile, lo que es Brasil, son países que, ni hablemos de México, son países que siguen integrados. Nosotros no sabemos cuál es nuestro rumbo. Lo digo con dolor. Yo he votado a Macri, no es que soy un necio. A Scioli lo odié siempre. Pero el tema es que no hay estadistas. Somos una sociedad sin estadistas. Que también el presidente y el ministro de Economía o el equipo económico del presidente mencionen que el rumbo o el modelo a seguir son sociedades como Paraguay o Perú, donde la clase media está total y completamente desaparecida o devastada. Eso también, ¿qué análisis haces vos, viniendo de un espacio como el peronismo que pujaba por esa tercera posición también, incluso dentro de las clases sociales? Yo digo, más que el peronismo, el patriotismo, porque el radicalismo era igual. Y los conservadores eran conservadores. Levingston fue un presidente conservador lúcido. Entonces, cuando dicen eso acá los ricos van a ser muy ricos y se acabó la integración social. Anoche, Melconian, que es brillante, en TN, y dijo clarito, lo del Garrahan y discapacidad son dos vetos sin sentido, porque eso no cuesta nada y sobró la plata. Y es mínimo al lado de lo que le dieron a la sociedad rural. Entonces, discapacidad y Garrahan, ¿no? Dos elementos centrales del dolor nacional. Julio, entonces, y en esa mirada, uno entiende que cuando ocurría, por ejemplo, la cuestión del macrismo y el peronismo se fue detrás de aquel planteo de Cristina, el candidato va a ser Alberto, y sorprendió a todos y termina ganando. Había como un peronismo que intentaba unirse para dar pelea. Hoy el peronismo en la Argentina, ¿lo ves con chances reales, concretas de ser una alternativa? ¿O cuando uno ve el peronismo dice, creo que va a seguir Milei? No, primero que Milei no dura porque no hay peronismo. El peronismo no es el único nombre de la oposición. Me parece que eso no es así. Ya aparecieron 5 gobernadores que están planteando cosas bastante serias. Y son Córdoba y Santa Fe, o sea, no son provincias chicas. Entonces, no, yo digo hace 30 años que el peronismo es un recuerdo que da votos. Y eso lo digo insistentemente, porque lo que valen son las ideas. Cristina no es peronista ni parecida. La Cámpora es un grupo de personajes menores que ocupan cargos públicos, pero eso no es ni el peronismo. Pero es por un partido de obreros, no tenía empleados públicos. La decisión de candidatos testimoniales, esto en las provinciales de Buenos Aires, ¿crees que es una jugada poco inteligente o también hace referencia a la frase que acabas de decir vos, que es un recuerdo que da votos? Yo creo que esas jugadas las hicieron todos, ¿no? Me parece que si les va bien, nuestra sociedad, si funciona, se aplaude, y si fracasa, se pierde, punto. Si les va bien, lo van a aplaudir. Pero no me parece que eso sea lo esencial.
Es grave lo que está haciendo la Libertad Avanza en el Chaco, donde el fiscal Patricio Sabadini llama a 40 y 39 no habían firmado la ficha de afiliación. Es grave lo que están haciendo los Menem en la obra social de Osprera, de los obreros rurales, donde facturan 40 millones de pesos por asesoramiento. Es una burrada. Entonces eso es más duro que las candidaturas testimoniales, porque es un gobierno nuevo que vino a limpiar y no lo hace. Me parece que sí. Vos que atravesaste esa etapa tan oscura de nuestro país y después lo que siguió fue que eso nunca más ocurra. Cuando lees un artículo como el de La Nación de estas últimas horas, de estos últimos días, haciendo referencia a la CIDE, a seguimientos, escuchas, investigaciones de dirigentes políticos, opositores, sindicalistas, ¿qué reflexión te merece? Alconada Amón es un personaje hermoso al que respeto mucho y he charlado bastante con él. Me parece que el talento no tiene partido ni ideología. Hay gente digna y talentosa en todas las fuerzas políticas, liberales, peronistas, radicales. Alconada, el hecho de la perversa persecución al resto, a los que piensan distintos, que hacen este gobierno, que lo hizo Mauricio Macri, que lo hizo Néstor Kirchner. La idea de que tengo que espiar al opositor es de enanos y demuestra una baja estatura, una inseguridad brutal. Las cosas que le dice Milei a la vice, a mí me dan vergüenza porque Milei es mi presidente. Y yo lo escucho y me da vergüenza. Finocchiaro dijo que deberíamos eliminar, como ocurre en Chile, por ejemplo, la figura de vicepresidente. Sí, está bien, lo de Finocchiaro es inteligente, pero como no se puede, es un consejo, no, si hubiéramos sido, ya está, no es así, está ahí la vice. Lo que hay que hacer es eliminar la agresividad. Ok. Porque lo que no puedo es perder la forma, porque después se agarran las hinchadas. Si el poder es un ejemplo del resto de la sociedad, ¿o no? Totalmente. Si la pequeñez del poder, las palabras del poder, se degradan de la forma en que lo hacen, y ustedes y yo tenemos que pensar que esa degradación nos abarca a todos, ¿o no? Nos incluye, nos involucra. Te pregunto, Julio, porque lo mencionaste al pasar, lo de lo que proponían, por ejemplo, el espacio de algunos gobernadores. ¿Crees que hoy la discusión de fondo, la discusión de las ideas, la pueden dar los gobernadores desde las provincias, desde el federalismo, y no las cabezas de los partidos históricos de representación en la Argentina? Esa pregunta es muy buena, porque hoy la fuerza la tienen los gobernadores, los partidos. No hay fuerza de las ideas en Argentina, porque las ideas fueron aplastadas por los negocios. ¿Qué conoces de Salta, de lo que está pasando en nuestra provincia? ¿O qué mirada tenés? Tengo una buena mirada, qué sé yo, Salta fue un lugar donde fui tantas veces, y al bar de tribunales donde tenía un viejo maestro, Pedro González, que va, y mi amistad con el gringo Marocco, y yo era amigo de la madre, y también fui amigo de los Caros, de Carlos Caro. O sea, fui a Salta tantas veces, fui a hacer campaña, es una provincia amada, y hace un par de días me llamaron y me dijeron, te invitamos, te pagamos el pasaje, un grupo de amigos que me mandaron una caja de vino exquisita. Pero creo que es una evolución en la cual lentamente vamos a ir creciendo y tomando conciencia de que las ideas se tienen que decantar. Yo he charlado mucho con Urtubey, el gringo es mi amigo, el amigo de la madre, te imaginas, yo tengo 83 años, ya mi historia es larga. Y a Salta iba en momentos de los 70, cuando pasaban cosas en la universidad y historias pesadas y duras. Claro. Pero
si yo recuerdo algo, ahí, digamos, había un antropólogo que fue importante para mi formación intelectual, que terminó en Purmamarca. Bueno, pero esas historias, uno cada provincia la tiene recorrida y visitada, ¿no? Sin duda. Julio, te agradecemos por el tiempo y nos encantaría volver a charlar con vos a medida que vayan definiéndose algunas cuestiones para tratar de pensar distinto, de empezar a escuchar miradas alternativas a todo lo que pasa en nuestro país, y te agradecemos mucho por estos minutos que has dispensado para nosotros. Piensen que solo la reflexión nos va a sacar de los fanatismos. Con los fanatismos vamos a la confrontación, la reflexión nos puede sacar. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Julio Bárbaro, analista político, fue diputado nacional, ya hemos escuchado, creo que su voz, y mucho más en estos tiempos radiales, su voz es una referencia del peronismo. Escuchar a Julio Bárbaro es escuchar a de los pocos dirigentes, bueno, dice, es el único diputado nacional con vida hoy de los que tuvimos en la década del 70 antes del golpe militar, que vuelve con Luder en el 83. Claro, él tranquilamente te puede decir, yo esta ya la vi una y mil veces, ¿no? Vio todas estas.